Muy bien, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de física atmosférica. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo 4 del libro de texto, en donde vamos a ver todos los detalles sobre el movimiento que vamos a llamar convección. Entonces, vamos a iniciar recordando algunas generalidades y tratando de definir un término importante que va a ser el de inestabilidad. Entonces, en cuanto hablamos nosotros de la atmósfera, una de las características que observamos por lo regular es que el suelo siempre está más caliente que la parte superior. Y esto no es ninguna sorpresa porque ya hemos visto que a medida que aumentamos en altura sobre la superficie terrestre, la temperatura de la atmósfera disminuye. Y esto quiere decir que por lo regular la parte de abajo de la atmósfera está siempre más caliente que la parte de arriba. Y esto, por lo general, no siempre, va a ser una configuración que es inestable. Y ya vamos a ver por qué decimos que esto es una configuración inestable. Y entonces lo que sucede es que en esta gráfica tomada del libro, pues lo que pretende es mostrar que tenemos una superficie que está a unos 288 Kelvin y en la atmósfera superior la temperatura de emisión es más fría, es 255. Entonces acá hay un gradiente de temperatura que vemos como esta línea que muestra que la temperatura disminuye a medida que llegamos a cierta altura en la atmósfera, que es la tropopausa, y luego la temperatura vuelve a aumentar. Entonces es acá, en esta primera capa, en donde se generan estas corrientes de convección. Y esto es debido a que la energía solar se absorbe en la superficie y es esta la que calienta las capas más cercanas a la misma superficie. Entonces lo que vamos a querer determinar es bajo qué circunstancias esta circulación, esta convección se puede dar. Y esto es importante porque en la troposfera, que recuerdan ustedes es la capa de los primeros 10 o 12 kilómetros sobre la superficie, resulta que el aire allí no está en equilibrio y no ocurren únicamente procesos radiativos, es decir, el perfil de la temperatura no corresponde a un equilibrio de radiación en esta parte, sino que también hay movimiento vertical. El movimiento de convección ocurre precisamente por diferencias de temperatura. Y eso es lo que vamos a determinar acá, cómo se da. Y entonces, para iniciar este recorrido a través del concepto de convección, vamos a ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, en la clase de hoy no vamos a hablar propiamente dicho de convección, sino que más bien vamos a establecer a qué nos referimos con qué es una inestabilidad. Pero después de eso vamos a ir viendo cada uno de estos casos uno por uno. Vamos a ver primero la convección en un líquido que es incompresible, que digamos que es el caso más sencillo de convección. Luego vamos a ver lo mismo pero para la atmósfera seca, que en este caso pues ya es un gas ideal. Y por último vamos a ver la atmósfera con humedad. Entonces la humedad eh, es precisamente la presencia de vapor de agua y vamos a ver que esto añade características adicionales a la atmósfera. Entonces, vamos a empezar eh, analizando una situación, cómo es que se da la convección en un fluido superficial. Entonces, para esto, también esta gráfica está en el libro. Lo único es que acá le agregué un gradiente de color que va desde más o menos rojo a azul hacia arriba para representar de una manera un poco más visual que acá lo que tenemos es un gradiente de temperatura. Entonces, lo que tenemos es
que digamos que tenemos una capa de fluido de tal manera que cambiamos o calentamos la parte de abajo de manera uniforme. Digamos que toda la temperatura acá es de manera uniforme. Entonces, si esto es un líquido, imaginemos por el momento que esto es un líquido, eh, ¿qué es lo que introduce este calentamiento? Bueno, nosotros sabemos que cuando un objeto líquido o sólido se calienta, este se expande o se dilata. Entonces, cuando esta expansión o dilatación ocurre, el material se vuelve ligeramente menos denso. Y cuando es menos denso, esas partes menos densas tienden a flotar en un entorno que es más denso. Entonces, acá lo que tenemos es precisamente esa configuración, en donde tenemos caliente, ¿no? O cálido abajo y frío arriba, ¿no? Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que el fluido es liviano abajo y es más denso en la parte de arriba. Es decir, la parte de arriba es más densa, la parte de abajo es menos densa, es más liviana. Y si nosotros hiciéramos este experimento, vamos a notar que, así como se ven en estas flechitas, empiezan a ocurrir ciertas corrientes. Una corriente tal que hace que el flujo, el fluido liviano que está en la parte de abajo empiece a elevarse a la parte de arriba y viceversa, la parte densa que está arriba eh, por gravedad tiende a irse a la parte de abajo. Pero si nosotros hiciéramos el experimento con mucho cuidado, tratando de que todo sea perfectamente uniforme, probablemente logremos al principio esta configuración. Em, y inevitablemente vamos a notar que en algún momento estas corrientes se empiezan a dar. Y entonces una de las preguntas es ¿por qué ocurre movimiento si no tenemos una fuerza neta sobre nuestro sistema? Otra pregunta puede ser ¿por qué el movimiento horizontal no es homogéneo cuando el forzamiento sí lo es? Cuando llamamos forzamiento, esta es una palabra muy propia del área de física atmosférica. El forzamiento es cualquier interacción externa que haga alguna modificación al sistema. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros calentamos la superficie de abajo, ese va a ser nuestro forzamiento. Entonces, digamos que el fluido como un todo no tiene una fuerza neta, ¿verdad? Sin embargo, en diferentes partes del fluido, aunque nosotros tengamos el cuidado de calentar esto perfectamente uniforme y que en la dirección horizontal el gradiente de calor no tenga ninguna variación, vamos a ver corrientes de convección. Y entonces la pregunta es ¿por qué suceden? Y lo que suceden es porque dentro del fluido existen inestabilidades. Así como cuando uno tiene una pelotita, por ejemplo, colocada sobre una montaña en un punto máximo, sabemos que ese es un punto de equilibrio inestable y cualquier pequeña perturbación lo va a sacar del equilibrio. Entonces, este tipo de configuración que tenemos acá, en donde el fluido es liviano en la parte de abajo y denso en la parte de arriba, vamos a ver que es una configuración inestable. Y por eso mismo, la convección ocurre cuando existe estas inestabilidades dentro del fluido. Y entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar y caracterizar a qué le llamamos inestabilidad. Entonces, una inestabilidad va a ocurrir cuando, si nosotros perturbamos un sistema, el sistema responde de tal manera que se aleja del equilibrio. O sea, se aleja y ya no regresa. A eso le vamos a llamar inestabilidad. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en los sistemas que vamos a presentar es que nosotros tenemos el sistema en una configuración y luego lo perturbamos. Y vamos a tratar de determinar si después de haberlo perturbado el sistema regresa al equilibrio
o simplemente esa perturbación crece en el tiempo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es recordar a qué le llamamos inestabilidad en un sistema mecánico, en un sistema de una partícula. Y para eso, pues vamos a hacer uso de esta figurita que está acá, que es lo más sencillo que podemos imaginar. Entonces vamos a suponer que este punto negro es un objeto y está colocado en esta pendiente. Entonces esta curva está descrita por una función arbitraria, ¿no? Que acá pues parece una función seno o coseno, pero es una función arbitraria, que vamos a llamar h de x. O sea, la altura de la curva es una función de la variable horizontal. El punto A es un punto en donde hay un máximo y el punto B es un lugar, una ubicación en donde tenemos un mínimo. Entonces es muy fácil ver en este caso que si nosotros queremos describir eh, el movimiento de este objeto alrededor de un punto de equilibrio, lo que necesitamos es saber cuál es la fuerza que actúa sobre el objeto debido a la pendiente de la curva. Y eso es muy sencillo. Entonces la aceleración cuando esta pendiente es pequeña va a ser simplemente la aceleración de la gravedad menos g, y esta derivada que está acá es la derivada de esta curva, es decir, la pendiente. Entonces recordemos que la pendiente, cuando la pendiente es pequeña, es la tangente del ángulo, ¿verdad? Del ángulo que nos describe acá la recta tangente a la curva. Y entonces esto que está acá resulta pues una muy buena aproximación para esa componente de la gravedad. No, acá nos estamos comiendo varios pedazos, ¿no? Sabemos que esto es igual a la tangente y cuando esta pendiente es pequeña, la tangente es igual al seno del ángulo, ¿verdad? Entonces hacemos esas aproximaciones que las vimos en su momento en mecánica, ¿verdad? Pero acá solo estamos recordando, ¿verdad? Es un pequeño recordatorio de cómo era que analizábamos el equilibrio de una partícula. Entonces, esto que está en rojo va a ser la aceleración. Entonces, ahora recordemos, ¿verdad? Uno de nuestros trucos favoritos, que es la expansión en series de una función. Entonces, esta fórmula que está acá, ¿verdad? Es la expansión hasta el primer orden, ¿verdad? Que incluye la primera derivada. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula para hacer la expansión en series de esta expresión, de esta derivada, entonces lo que nosotros queremos es evaluar la derivada de h respecto de x en el punto xa, que es este punto que está acá, que sabemos que es un punto en donde eh, la función h tiene un máximo. Entonces, lo que vamos a hacer acá entonces es decir que si queremos evaluar esta pendiente en un punto que es xa más delta x, pues esto implica evaluarlo primero, ¿no? En el punto xa. Y luego, según esta formulita, tomamos la primera derivada de esta función, que como ya es una derivada, entonces quiere decir que nos queda una segunda derivada, evaluada en el punto xa por el desplazamiento. Entonces, este es el truco que nos va a facilitar el análisis. Entonces, recordemos ahora que el punto A es un punto de equilibrio, ¿sí? Y ya sabemos, ¿no?, que es un punto de equilibrio inestable. Lo único es que lo queremos poner en un lenguaje matemático. Entonces, tanto el punto A como el punto B tienen la característica de que por ser puntos extremos, ¿no?, un máximo y un mínimo respectivamente, pues la derivada de la función h en esos dos puntos es cero, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, justamente simplifica la expresión de aquí arriba, porque entonces evaluar esta expresión en el punto xa hace que este primer término sea igual a cero. Y entonces esa expresión se simplifica, ¿verdad? Porque simplemente entonces evaluar esta expresión en el punto xa más delta x es igual a evaluar esta segunda derivada, ¿verdad?, en el punto xa por el desplazamiento.
Y entonces acá nos recordamos, ¿no?, que la ecuación de movimiento para un objeto es simplemente fuerza igual a masa por aceleración y sustituimos lo que acabamos de encontrar. Entonces vamos a asumir por el momento, ¿no?, por simplicidad, que la masa es unitaria. Entonces m es igual a 1. La aceleración, vamos a decir que es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Bueno, la posición le estamos llamando acá delta x. Es una elección un poco rara de variable, ¿verdad? Pero tomemos a delta x como si fuera x, ¿verdad? Que es un pequeño desplazamiento. Entonces a este pequeño desplazamiento le estamos tomando su segunda derivada y este término es la aceleración. Y luego la fuerza, ¿verdad? Pues sería masa por gravedad. De nuevo, masa unitaria, entonces la única aceleración que nos va a quedar acá es esta parte que teníamos, ¿no? Menos g, ¿verdad? Y ya vimos que esto se evalúa utilizando esta expansión que utilizamos acá y resulta ser que es simplemente evaluar la segunda derivada de h respecto de x en el punto de equilibrio y multiplicar por el desplazamiento. Lo bueno de esto, ¿verdad?, es que nos da una ecuación de movimiento. Al primer término, ¿verdad?, le podemos llamar aceleración, lo podemos poner acá como x, delta x punto punto, y el término de aceleración es esto que está en rojo. Entonces, notemos que esto es constante, ¿verdad?, porque es simplemente se trata de evaluar la segunda derivada en el punto xa. Entonces, todo lo que está en rojo es constante, ¿no? Y esto multiplica a el desplazamiento. Y cuando nosotros vemos esta expresión que está acá, ¿verdad?, es decir, una variable a la cual le tomamos su segunda derivada, más una constante por la misma variable igual a 0, nosotros inmediatamente tenemos que ser capaces de reconocer esta ecuación. Esta es la ecuación de un oscilador armónico, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces acá estamos resumiendo, ¿verdad?, un análisis que en su momento hicimos en mecánica, pero que acá lo vamos a utilizar pues de esta otra manera, ¿verdad? Es un poquito diferente, ¿verdad? Pero al final de cuentas nos da la misma idea, el mismo resultado. Entonces, con esta ecuación, nosotros sabemos que la podemos resolver fácilmente y su solución es, la podemos encontrar haciendo esta sustitución, en donde esta sigma es una constante y resulta que es, pues más o menos, la raíz cuadrada del término que estaba acá en rojo, ¿verdad? Entonces, este es como el omega cuadrado, ¿no?, que sale en el oscilador armónico, ¿no? Entonces, es precisamente la frecuencia. Acá, ¿no?, claramente sabemos que debido a este signo más menos, la solución tiene dos términos, ¿no? Precisamente uno con el signo más y otra con el signo menos. Entonces, ¿de qué va a depender esta solución? Entonces, tal y como está acá, esto son dos exponenciales. La naturaleza de esta exponencial va a depender totalmente por el signo que tenga esta segunda derivada. Entonces, si estamos en el punto máximo, ¿verdad? Sabemos que el valor de la segunda derivada en un punto máximo es negativo. Entonces, cuando esta segunda derivada es negativa, todo lo que queda dentro de la raíz cuadrada es un número positivo. Y entonces la raíz cuadrada de un número positivo, pues es un número real. Entonces las soluciones que vamos a colocar acá son, es un número positivo y es un número negativo. El número negativo, pues, hace que la exponencial negativa decrezca, ¿no?, con el tiempo y se cancele. Pero la parte positiva va a crecer sin límite, ¿verdad? Así que literalmente exponencialmente. Y eso lo que nos dice es que la posición crece sin límite. Es decir, es un equilibrio inestable. Lo cual, ¿verdad? Esto lo podemos ver de manera muy intuitiva, ¿no? Si estamos acá en el punto A y empujamos un poquito este objeto, ¿verdad? Simplemente se aleja del equilibrio, ¿verdad? Así de sencillo. Pero ¿qué pasa si estamos en el punto B? Recordemos, ¿no? El punto B, estamos acá en un mínimo de esta curva, que lo que llamábamos también era un mínimo de potencial, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese caso? Entonces, en ese caso, si
si XA fuera un mínimo, ¿verdad? Que en realidad sería el punto XB, ¿verdad? Pero el punto acá es que entonces esta segunda derivada, cuando estamos en un mínimo, es positiva. Y entonces cuando la tenemos acá en la raíz cuadrada, pues va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo y nos va a dar un sigma que es imaginario. Y nosotros sabemos que cuando ponemos acá valores imaginarios, eso lo podemos convertir a funciones seno y coseno. Y entonces resulta que la posición delta x simplemente va a oscilar alrededor del punto de equilibrio. Y entonces decimos que es un equilibrio estable, porque nosotros perturbamos el sistema y el sistema tiende a regresar a la posición de equilibrio. Entonces, esto que acabamos de hacer acá, pues es un breve recordatorio de lo que vimos en mecánica, ¿no? Cuando un punto es estable, cuando un punto es inestable. Entonces, esta idea ahora nos la vamos a llevar para el caso de un líquido y de un gas, y luego de un gas en el que tenemos una mezcla con vapor de agua. Y entonces vamos a querer saber si nosotros perturbamos el fluido, eh, esa perturbación crece en el tiempo o si va a regresar al estado original. Y entonces ahí vamos a trasladar nuestro concepto de inestabilidad, ya no para una partícula con una fuerza, sino para un fluido y una configuración dada en ese mismo fluido. Pero de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Por hoy nos quedamos acá.